Buenos días, estudiantes. El día de hoy trabajaremos el tema la oración. Antes de empezar la clase, como siempre, hay que agradecer a Dios por darnos un nuevo día más de vida, por encontrarnos sanos y estar con nuestras familias, ¿sí? Nuestro tema a trabajar habíamos dicho que es la oración y nuestra competencia es leer diversos tipos de texto. Nuestro objetivo de la clase es que identifiquemos las oraciones bimembres y unimembres, ¿sí? Conocidas como impersonales. Bien, aquí tengo una oración. Dice, la radio anunció que el presidente viajará a Europa. ¿Cómo yo sé que es una oración? Porque tiene sentido completo, ¿sí? También porque encontramos un verbo, también porque tiene un sujeto que viene a ser la radio, que es el que da la información. Y aquí tengo la información que viene a ser que el presidente viajará a Europa. Pero lo más importante de todo lo que he dicho es que tiene sentido completo. ¿Por qué? Porque no todas las oraciones van a tener sujeto y predicado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante que debo conocer una oración? Que tiene sentido completo. Antes de pasar a hablar de la oración, vamos a definir ciertos conceptos básicos. Por ejemplo, el enunciado. Este tema ya lo hemos trabajado en clase. El enunciado, vamos a encontrar un enunciado oracional y un enunciado no oracional. La no oracional es cuando no vamos a encontrar un verbo en la oración y no tiene un sentido completo. Por ejemplo, buen día. Otro puede ser feliz cumpleaños, ¿sí? En el caso de la oracional, dice, ¿no? El presidente informó sobre los últimos avances de la pandemia en nuestro país. En este caso es una oración que tiene sentido completo y también vamos a encontrar un verbo. Por eso que es una oración, ¿sí? En eso se diferencia. En cambio, la no oracional no tiene sentido completo. Porque feliz cumpleaños ¿a quién? Simplemente estoy expresando algo, pero no te dice a quién. Buen día, igual. En cambio, la oración sí tiene sentido completo y también se puede analizar gramaticalmente porque puede tener sujeto y predicado. Recuerda que no todas tienen sujeto y predicado, ahorita lo vamos a explicar. Acá, ¿no? El presidente informó sobre los últimos avances de la pandemia en nuestro país, es decir, tiene un sentido completo, ¿sí? Hay un sujeto que viene a ser el presidente y un predicado que se informó sobre los últimos avances de la pandemia en nuestro país. Tengo acá la frase. La frase dice que es mínima unidad sintáctica, es decir, una oración se va a estructurar de frases. Por ejemplo, en este caso, el presidente, como el núcleo aquí, presidente, es un sustantivo o un nombre, se va a llamar frase nominal. El otro, que viene a ser el predicado, su núcleo es un verbo que se informó. Entonces, a este predicado se le va a conocer como frase verbal. Y es lo que aquí tengo. La frase nominal, su núcleo es un sustantivo, por eso se llama nominal de nombre. El sustantivo recuerda que es un nombre. Y frase verbal, su núcleo será un verbo, que puede ser un verbo simple, como informó, o un verbo compuesto, como va caminando. Eso hemos trabajado en la clase de verbo. ¿Sí? Recuerda que hay verbo simple y verbo compuesto. Es decir, que la frase es parte de una oración. Ahora, aquí yo he agregado lo que es la proposición. Una proposición, muchas veces nos confundimos con una oración, pero no es una oración, ¿por qué? Porque tiene dependencia de otra. Y recuerda que la oración no depende de nada, tiene un sentido completo sin depender de otras. Por ejemplo, digo, mi cuñado es arquitecto, ya, esta es una oración, muy bien, pero yo le agregué ingeniero. Este ingeniero depende de mi cuñado es arquitecto para yo comprender. Si yo te digo, ingeniero, ¿pero ingeniero qué? Ah, depende de mi cuñado es arquitecto. Una vez que esto depende de esta, entonces significa que esto, que mi cuñado es arquitecto, también depende de ingeniero. Entonces eso quiere decir que ya no es una oración, es una proposición. La tierra es plana, depende de es azul. Significa que la tierra es plana, es proposición, es azul, también es proposición. Y ambas proposiciones están unidas con un nexo, que en este caso es I. En el primer caso, el nexo viene a ser ¿no? Viene a ser, ¿no? Esto lo vamos a trabajar más cuando hablemos lo que es oración compuesta, ¿no? Ahora vamos a trabajar solo oración simple o diferenciar, sí. Lo que sí tenemos que tener claro es diferenciar cuándo es simple y cuándo es compuesta. En el caso del criterio semántico, esto ya lo hemos trabajado, ¿sí? Lo trabajamos cuando hicimos los enunciados oracionales, ¿no? Habían enunciados enunciativas, interrogativas, imperativas.
exclamativas, dubitativas y desiderativas. Aquí les he puesto sus otros nombres, porque si no encuentras enunciativas pueden ser aseverativas o declarativas, ¿no? En el caso de las imperativas pueden ser exhortativas. En el caso de las exclamativas, también conocidas como admirativas, ¿sí? En el caso de dubitativas y desiderativas solo tienen un nombre. Todo esto ya se trabajó, ¿sí? Acá voy a explicar un poquito acerca de las interrogativas, que le agregué esto. En el caso de las interrogativas hay directas e indirectas. Directas es porque tienen signo de interrogación, como ves acá, tiene signo de interrogación. Indirectas son preguntas, pero sin signo de interrogación, por ejemplo, ¿no? Cuéntame qué de bueno hay por allá. Es una pregunta, pero no tiene signo de interrogación. Directa, total. ¿Por qué? Porque tú puedes responder sí o no. ¿Quieres comer eso? ¿Sí o no? ¿No? Parcial. ¿Quién dejó este mensaje? Tú ya no vas a responder sí o no. Vas a responder María, Juan, Miguelito, Rodrigo, ¿no? Depende, ¿no? Ahora vamos a ver el criterio sintáctico. Recuerda que la oración es una unidad sintáctica. Puede ser una palabra o puede ser un grupo de palabras. ¿Qué cosa? Que tiene sentido completo, que tiene autonomía sintáctica, que es lo que diferencia de una proposición, no depende de nadie, tiene figura de entonación y no siempre llevan verbo. O sea, hay casos en que no hay un verbo en una oración. Vamos a ver aquí lo que es una oración simple o compuesta. Una oración simple, el joven abrazó a su novia, tiene un verbo. ¿Sí? Puede ser, Juan compró un chocolate, María y Laura salieron de compras, Juana y su madre están estudiando mucho en cuarentena, ¿no? Son oraciones simples. Ahora, ¿cuándo es compuesta? Cuando ya hay más de un verbo. Hay más, puede haber 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitos verbos. Ahí es una oración compuesta. ¿Sí? Recuerda que una oración compuesta significa que cada enunciadito, ¿sí? Se va a llamar proposición. Ya no oración, porque el joven abrazó a su novia, porque en este caso ya no es oración, porque esta va a depender de quién, de ella le dio un beso. Como depende de esto, ya no es una oración, es una proposición. ¿Sí? En cambio, esto solito sí es una oración, el joven abrazó a su novia. ¿Sí? Por eso que les dije que las proposiciones vamos a trabajar cuando hablemos de oración compuesta. Pero en este caso, ¿cómo voy a diferenciar? Guíate por los verbos. Si hay más de un verbo, será oración compuesta. Si solo hay un verbo, es oración simple. Aparte, las oraciones compuestas también van a tener nexos, es decir, los verbos van a estar unidos en nexos, que puede ser una conjunción o también puede ser un signo, puede ser una coma o 2 puntos, o un punto y coma, ¿sí? A ver, esto viene a ser nuestro tema claro del día de hoy. Una oración puede ser unimembre o bimembre. Unimembre viene de uno, es decir, que no se va a dividir en sujeto y predicado. Y bimembre viene de dos, es decir, se va a dividir en sujeto y predicado. Ahora, dentro del unimembre vamos a encontrar los que tienen verbo y los que no tienen verbo. Es decir, cuando tienen verbo, se van a ser llamados unimembres impersonales. ¿Por qué? Porque no voy a poder identificar el sujeto, pero sí hay un verbo. En cambio, no tienen verbo, ahí sí no hay sujeto ni predicado de ley, ¿no? Por ejemplo, y es una oración interrogativa, ¿no? Pero no tiene verbo. O es una oración exclamativa, pero no tiene verbo. Adiós es una oración enunciativa, porque estoy indicando algo, pero no tiene verbo. En cambio, aquí sí hay verbo, pero no puedo identificar el sujeto, ¿no? En este caso, las oraciones que me indican naturaleza. Cuando el verbo indica naturaleza, por ejemplo, aquí, estuvo lloviendo, me indica algo de la naturaleza, porque yo no puedo decir, él estuvo lloviendo. O sea, una persona no puede llover, ¿no? Quien llueve la naturaleza, entonces no hay un sujeto. A ver, cuando lo puedes reemplazar por ahí, por ejemplo, había niños, acá había, lo puedo reemplazar por ahí. Hay niños, ya, entonces hay niños, había niños, es impersonal. Y en el caso del verbo hacer o ser, cuando se refiere clima o tiempo, son impersonales. Hace frío, indica clima. Es tarde, me indica tiempos, es decir, no hay un sujeto, ¿sí? Personal, son impersonales. Por eso que son unimembres. En el caso de bimembres sí puedo identificar sujeto y predicado, ¿no? Yo te dejaré mi corazón.
le puedo poner el pronombre yo, ¿no? Yo te dejaré mi corazón. Pronombre, un pronombre personal sería sujeto tácito porque no está escrito en la oración. La mujer mira mudamente al turista. Aquí el sujeto sí está escrito en la oración, sería expreso. Eso de acá lo vamos a trabajar cuando vamos a ver el tema del sujeto, ¿sí? Detalladamente, ¿sí? Pero recuerda que bimembre hay sujeto y predicado. También la oración lo puedo clasificar de esta forma, ¿no? En copulativas, predicativas o no copulativas, que pueden ser activas, pasivas, transitivas, intransitivas, personales, impersonales, reflexivas, recíprocas, pasivas y reflejas. ¿Sí? También lo puedo separar en esos, ¿no? En este caso, mira, los impersonales los hemos trabajado dentro de las unimiembres, ¿no? Pero también se puede trabajar de manera individual. ¿Por qué no estoy explicando esto? Porque esto es una clasificación más compleja, aparte que se tiene que trabajar de manera individual cada una, ¿sí? Eso lo podemos trabajar en otras clases, o tal vez ya en un grado mayor lo trabajen, ¿sí? Entonces, nuestro trabajito de esto es lo que me importa el día de hoy, que diferenciemos entre unimembre y bimembre, ¿no? Dentro de las unimembres vamos a trabajar las impersonales, ¿sí? Bien, aquí tenemos nuestros ejercicios de la clase. Llueve mucho. Me indica de frente. Si me indica naturaleza, ¿qué será? Impersonal. Juan recogió a María. Tiene verbo, pero recuerda que hay verbos impersonales, ¿no? Pero dice, ¿quién recogió a María? Juan. Tiene sujeto. Entonces será bimembre, porque tiene sujeto y predicado. Noche tormentosa. Me indica naturaleza. Tormentosa es un verbo, pero me indica naturaleza impersonal. No había nadie. Acá hay un verbo, pero lo puedo reemplazar por ahí. No hay nadie. Impersonal. Adiós. No tiene verbo. Unimembre sin verbo. El perro juega con la pelota. ¿Quién juega con la pelota? El perro. Sujeto y predicado será bimembre. La casa de la bruja del cuento de Blancanieves. No hay verbo. Será unimembre. ¿Sí? Unimembre. Pero no hemos saltado una. Sería buenos días. Unimembre, no hay verbo. No hay verbo. Unimembre. A las 7 no hay verbo, unimembre. Bien, unimembre, no hay verbo. Tuve que comprar la comida. Le puedo agregar el pronombre yo, ¿no? Yo tuve que comprar la comida. Si tiene sujeto, un sujeto tácito, sería bimembre. Sé que él era muy malo con ella. Ya me acordé. Se dice que él era muy malo con ella. ¿Sí? A ver, vamos a agarrar solamente una oración para no confundirnos, ¿ya? Ya. Se dice que él era muy malo con ella. Yo se dice, él se dice, no. Significa que no tiene verbo, pero no puedo identificar el sujeto. Significa que es impersonal. Fuera, no tiene verbo, unimembre. Hasta mañana, no hay verbo, sería unimembre. A las 3, unimembre, muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Te dice que clasifiques en simples y compuestas. ¿Qué les dije? Que en este caso vamos a identificar los verbos, ¿no? Si tiene un solo verbo será simple, ¿no? Sería es acá. Acá también tiene un verbo, hace nada más, sería simple. Cuentan y acaba, acá tiene dos verbos y tiene un nexo y será compuesta. Ve y lee, hay dos verbos y tiene un nexo que es mientras, sería compuesta. Vine, vi, vencí. Tiene tres verbos, sería compuesta. Y aparte tiene dos nexos. La coma y la i son los nexos. Luego en el siguiente ejercicio me dicen que separe las oraciones. Vamos a subrayar las oraciones, en este caso ya lo subrayé. ¿Sí? ¿Cuántas oraciones hay en este texto? Contemos, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraciones. Muy bien, hay 7 oraciones. Es decir, cada una de ellas le vas a ubicar. Si es unimembre, lo pones en unimembre. Si es bimembre, lo pones en bimembre. Y debe quedar de esta forma.
A ver, ¿por qué esta oración penetra el aire puro de mar a los pulmones, le puso nombre? Porque no hay un sujeto, ¿no? No puede decir él penetra el aire puro, ¿no? Se refiere a la naturaleza. El olor salitroso, no tiene verbo. Unas azules, otras rojas y otras amarillentas, no hay verbo, ¿no? En el caso de bimembre, el sol se esconde más tras las palmeras, ¿sí? Acá hay un verbo, esconde, y estas aparecen danzar una misteriosa litúrgica oceánica. Parecen, acá hay otro verbo, ¿no? Significa que acá hay dos proposiciones. Esta es una oración compuesta porque hay más de un verbo. Sería oración compuesta. Empiezan a esconderse las luces del pueblecito Cantaño. Acá hay un verbo, empiezan, ¿sí? ¿Quiénes empiezan? Las luces del pueblecito. Hay un sujeto y predicado. Tiene un verbo simple. Las casas se desdibujan y las luces aparecen flotar. Las casas se desdibujan. ¿Qué se desdibujan? Las casas. La casa sería acá. Y las luces aparecen flotar. ¿Quiénes aparecen flotar? Las luces. Ah, tiene sujeto y predicado, tiene dos verbos, hay un nexo, es compuesto. Se escucha el borbotar de la lanchita que avanza cansina. ¿Qué se escucha? El borbotar de la lanchita. Sujeto, predicado, tiene un verbo, escucha, significa que es simple, ¿no? Es bimembre simple. Muy bien, entonces vamos a trabajar nuestras actividades de la clase de hoy. Te dicen, realiza un organizador gráfico del tema en el cuaderno. Ya vas a hacer un organizador que puede ser un mapa conceptual, ya pues un esquema de llaves, o puede ser otro tipo de organizador, puedes hacer gráficos, dibujos, ¿no? Y en esos dibujos puedes organizar tu tema. Te recomiendo usar colores, usar ejemplos. Recuerda que un organizador no tengo que llenar de información, no es copiar toda la información, es seleccionar información importante que tú crees que cuando tú revises tu esquema, tú vas a comprender o recordar el tema. Porque si bien nosotros de repente con el tiempo nos olvidamos, pero yo veo mi esquema y me acuerdo del tema, ¿no? Porque tú lo has hecho. Entonces, selecciona información importante. También, en el caso si pones ejemplos, te recomiendo que crees tus ejemplos también para que esos ejemplos se te queden en ti, ¿no? Y por último, vamos a resolver nuestra ficha de ejercicios. Que son los ejercicios son iguales a los ejercicios que hemos estado trabajando en clase. Vas a hacer lo mismo que hemos estado trabajando. Acá hay 18 oraciones. Vas a marcar una X donde corresponde, ¿no? Bimembre, unimembre con verbo o unimembre sin verbo, ¿no? En este caso sería impersonal, en otro caso le pones solo unimembre. Recuerda que las impersonales son las que tienen verbo, pero no puedo identificar el sujeto. Luego acá simple compuesto, te recomiendo también que subrayes los verbos y según la cantidad de verbos te vas a dar cuenta si es simple o compuesto. Luego te dice acá separar las oraciones, es decir, vas a subrayar cada oración que subrayas. Supongamos que acá hay 8 oraciones, supongamos. De esas 8 oraciones, 4 son unimembres, 4 bimembres. O de repente son 2 unimembres y son 6 bimembres. Al costadito de las bimembres me vas a poner si son simples o compuestas. Tal igual como lo hemos trabajado ahorita yo en la clase. Igualito lo vas a trabajar en tu ficha de ejercicios. Muy bien, con eso estaríamos terminando el tema del día de hoy. Te recomiendo que revises el video de los verbos o que revises tus ejercicios en el libro que has trabajado en el verbo, ¿sí? O la separata del archivo de verbo que les he enviado, ¿sí? Para que den una revisada. Y recordemos cómo identificar los verbos. Ya recuerda que el verbo es muy importante para trabajar las oraciones y luego también para trabajar el sujeto, que es el tema de la siguiente clase. Muy bien, cuídense mucho y tengan en cuenta este mensajito. Cuídense, hasta la siguiente clase.